No suelo hablar de esto. Trabajé un verano como velador suplente en el Panteón Municipal de San Juan del Río, Querétaro, en 2017. Fue por necesidad. Un primo se enfermó y me pidió cubrirle 3 noches. El trabajo parecía simple: caminar entre tumbas con una lámpara que ya parpadeaba, abrir y cerrar el portón a las horas del reglamento y anotar en un cuaderno cualquier visita tardía. No pensé que la tierra tuviera memoria. La primera noche llovió con esa constancia fina que empapa sin ruido. El panteón huele a hierro, cemento, aceite de veladoras y flores rendidas. El agua se acumulaba en charcos donde los nombres quedaban reflejados al revés. Pasé junto a los nichos nuevos y me detuve frente a un cuadro de fosas comunes pintadas con números blancos. Mi primo me había dicho que evitara la número 6 porque el piso cedía. Lo anoté mentalmente, como quien se aprende una regla y no la discute. A medianoche el viento cambió. Las banderolas de plástico, restos de un sepelio reciente, chasquearon y se enredaron en las rejas. Escuché un sonido espeso, como una respiración en el suelo. Pensé en filtraciones de agua. Acerqué la luz a la fosa 6 y vi que la tierra formaba burbujas donde el agua quería entrar y no podía. Toqué con la bota. El piso respondió elástico, como una esponja saturada. Me retiré 2 pasos. La lámpara parpadeó y se apagó un segundo. Caminé a tientas siguiendo el olor a humedad y a flor podrida hasta que la luz regresó. Estaba a menos de 1 metro del borde. La fosa se había abierto como pan mojado. El barro brillaba con densidad oscura, asomaban hebras de raíz y pedazos de listón. Pensé en volver por la libreta para registrar el hundimiento. Di un paso para alejarme y fue cuando la tierra me mordió. No fue un resbalón, fue un tirón nítido en el tobillo que me jaló hacia abajo con intención. Caí de rodillas, clavé las manos en la grava húmeda. Miré, un alambre retorcido, oxidado, había hecho nudo con las cintas de un arreglo viejo y me sujetaba por el cordón del tenis. Las raíces se habían enredado en la suela. Saqué el pie con fuerza. La fosa respondió con otro tirón, casi un latido. Me faltó aire. Busqué la navaja que uso para las cajas del almacén. El mango resbalaba. Corté una cinta, luego otra. El alambre se tensó y sentí cómo se cerraba bajo el tobillo. Hubo un instante con otra textura, dura, lisa, fría. No era metal ni raíz. Era como una muñeca. No grité. Me hice pequeño. Metí los dedos entre el cordón y el encaje y lo rompí de un jalón. Perdí el tenis. Me impulsé hacia atrás reptando, con la grava metiéndose en la piel. El tirón cesó, pero en el hueco algo se movió con la regularidad de un pecho. La lluvia arreció. Me alejé a 4 patas hasta el camino y me quedé ahí, con la ropa pegada, la mano sangrando y el corazón multiplicado. Cuando pude pararme, fui por la lámpara de repuesto de la entrada. Me temblaban las llaves y cada metal que rozaba al otro sonaba tan claro que parecía fuera de lugar. Con la luz nueva rodeé la zona sin acercarme. Donde había estado mi lámpara solo quedaba un charco más oscuro. A un costado, mi tenis asomaba en diagonal, mordido por el barro hasta el empeine. No intenté recuperarlo. Llevaba una sola bota en ese pie y el contraste me hacía caminar cojo. Quise anotar el incidente. La libreta se mojó por completo. La tinta se expandió hasta volver ilegibles las líneas. Dibujé un croquis mínimo y anoté la hora con lápiz. Me quedé en la caseta hasta amanecer. Cada tanto, el viento empujaba golpes sordos que venían de distintas direcciones, como si muchas manos tocaran desde abajo superficies de madera. Me repetí que eran raíces soltándose, tablones que cedían, aire atrapado buscando salida. La razón abriga. Amaneció turbio. Llegó el encargado, un hombre seco, manos curtidas. Le conté sin adornos, le mostré el tobillo marcado y la bota solitaria. Revisamos juntos. El barro había subido y dejado una piel agrietada al secar. Donde vi el hueco, ahora había un abultamiento firme, como si alguien hubiera acomodado la tierra desde dentro. El tenis ya no estaba. El encargado dijo que los perros hacen de las suyas y que la fosa común cambia con la lluvia. Asentí. No insistí.
Esa tarde, antes de irme, quise cerrar el pendiente. Volví, con sol alto, para comprobar si quedaba rastro. Hallé, en el borde de cemento, incrustadas, 4 marcas del ancho de una falange. Las toqué. Eran poco profundas, como si alguien hubiera presionado con paciencia el mismo punto. Junto a ellas, un hilo plástico verde, de los que sujetan coronas, estaba tensado hacia la tierra en una línea recta que se perdía al escarbar con la uña. Lo dejé. No quería abrir caminos. Desde entonces evito los panteones en lluvias. No por fantasmas definidos, sino por ese fenómeno que no sale en los mapas, zonas donde el suelo parece esperar. A veces sueño con el tirón y despierto con el pie frío. Me miro al tobillo y aún, si acerco los dedos, siento surcos. No son cicatrices visibles. Son huecos internos que el cuerpo recuerda para no olvidar el gesto de la tierra aproximándose. Tiempo después busqué palabras para lo que pasó. Preferí no decir que una mano me jaló, aunque podría afirmarlo sin temblar. Dije que la combinación de cintas, alambres y raíces creó una trampa, que el vacío parcial de una fosa, al saturarse de agua, succiona como un pulmón, que el cerebro completa con imágenes lo que no entiende. Todo eso es cierto. También lo es que, al cortar la última cinta, algo de textura lisa, dura y fría se cerró un segundo sobre mi piel. No lo reconozco en ningún material común. A veces paso por la reja de ese panteón. No entro. Veo las banderolas nuevas enredarse sobre las viejas y escucho el mismo chasquido de entonces. El agua sigue poniendo los nombres al revés. Hay quienes van por apuestas y regresan con risas. Yo cruzo la calle. Aprieto el paso. Y si llueve, miro donde pongo el pie, como si el suelo pudiera recordar mi nombre y ajustar, desde abajo, los nudos para volver a invitarme. El hueco. Yo no nací para trabajar en cementerios, pero en 2014 acepté un contrato de limpieza en el Panteón Municipal de Escuinapa. Pagaban por jornada y por secciones terminadas. Pintura de cal sobre los muros, retiro de veladoras derretidas, barrido de pasillos y, a veces, ayudar a preparar nichos para reuso. Lo práctico te quita el miedo, haces montones de hojas secas, llenas cubetas con agua clorada, cambias floreros verdes por otros limpios y sigues. El olor mezcla cempasúchil viejo con humedad y cera fría. El primer día me temblaban las manos, el tercero ya medía el trabajo por filas, no por tumbas. El encargado, Rogelio, me enseñó a caminar rápido entre cruces sin patear placas. Ojo con los bordes sin cubrir, dijo. Había huecos esperando losa nueva, rectangulares y negros como una boca a la que no te acercas por puro instinto. Anoté mentalmente su ubicación para no pisarlos por error. Esa mañana el cielo estaba nublado y las copas de los árboles dejaban caer gotas atrasadas del aguacero nocturno. El piso de piedra, resbaloso. Mientras recogía botellas de refresco usadas como floreros, noté algo que no correspondía, huellas pequeñas en el polvo gris de una lápida negra, marcas de dedos a la altura del borde. No eran de gato. Eran de niño. Tenían el dibujo claro de las líneas, como si las manos hubieran estado húmedas. A un costado había una canica verde atrapada en una grieta. La saqué con la uña, la limpié en la camisa y la metí a la bolsa sin pensar. Seguimos. En la sección vieja, los nombres se borran con la lluvia. Letras que fueron doradas ahora son sombras. Me tocó pintar un muro perimetral y, al enjuagar la brocha en una cubeta, vi en el agua la silueta de alguien parado detrás de mí. Era un niño de 8, quizá 9 años. Pelo parejo como recién cortado, camiseta blanca demasiado limpia para ese lugar. No me habló, solo me miró y con la barbilla señaló hacia los pasillos angostos donde las criptas están apiladas como casilleros. No parecía perdido ni enfermo. Tenía esa seriedad de los niños que ya aprendieron a no pedir permiso. Se echó a andar. Lo seguí por automático, pensando que quizá venía con alguien de la gente que prende veladoras en la mañana. Evitaba pisar nombres, caminaba por la orilla de las losas. Yo iba detrás cargando la cubeta y la escoba como si eso me protegiera.
Pasamos frente a un altar con juguetes húmedos, camioncitos de plástico sin llantas y un dinosaurio roto. El niño desaceleró frente a un rectángulo oscuro. Era uno de los huecos abiertos. La losa nueva descansaba a un lado, lista para colocarse. Abajo, tierra apisonada. No se veía profundo, pero el olor que salía era viejo y denso, de cuarto cerrado. El niño me miró como quien te muestra su cuarto por primera vez. Bajó la vista al hueco. Yo di un paso para asomarme. No escuché nada más que mi respiración en la caja del pecho y el goteo intermitente de algún árbol. Entonces sentí el empujón. No fue fuerte, fue exacto. Mis botas patinaron en el borde húmedo y el cuerpo se me fue hacia adelante. Alcancé a soltar la escoba y a clavar las manos en el cemento áspero. Las uñas rasparon, me ardieron los dedos, sentí cómo se me iba la cintura y golpeé con la rodilla la esquina. El mundo se redujo al borde, a la línea entre caer y no caer. Me colgué de los dedos como si pesaran más que yo. No grité. El sonido no me salía. Afuera, el aire tenía olor a cloro y tierra. Levanté la cabeza. El niño estaba a 1 metro. No tenía la respiración agitada. No parecía nervioso. Sonrió sin dientes, la clase de sonrisa que es solo un pliegue en los labios, y dio un paso atrás. No lo vi irse. Se desdibujó, como cuando una ráfaga te empaña los lentes y, al limpiarlos, ya no hay nada. Logré sacar una pierna, luego la otra, y me quedé sentado con la espalda contra la losa como si me hubieran vaciado por dentro. Tenía los dedos rayados de blanco y sangre en la cutícula. Los temblores me llegaron después, como frío. Rogelio me encontró guardando la escoba con torpeza. «¿Te caíste?», negué. No supe explicar. Me llevó a la caseta y me echó agua oxigenada en las manos. Cuando le conté de un niño, solo dijo que no dejan entrar a menores sin adulto. Me enseñó el cuaderno de visitantes, una libreta que otro tiempo fue nueva. Nadie había registrado niños. «La gente viene en la tarde, ahora no hay nadie», dijo. Noté que él no se asomó a comprobar. A veces en estos lugares prefieren no confirmar lo que ya sospechan. Volví al trabajo trastabillando. La cubeta que dejé junto al muro estaba ahora al pie del mismo hueco. Adentro flotaba la canica verde. Yo juraría que la había guardado. Saqué la canica con los dedos lastimados. Sentí que el vidrio estaba tibio, como si alguien la hubiera tenido en la mano por un rato largo. La dejé sobre el borde de la losa nueva. Seguí barriendo con la vista clavada al frente para no verle el contorno a nada. Esa noche, al quitarme las botas, cayó tierra al piso del cuarto como si hubiera caminado sobre un terraplén. Las uñas tenían barro por debajo, arena fina. Dormí a ratos. Soñé con pasillos que se repetían, con un punto oscuro en el piso que se hacía más grande si lo miraba directo. Soñé que alguien muy bajito me tomaba de la camisa y me hacía girar hacia una esquina sin luz. Regresé al panteón con la determinación de terminar y no volver. En la entrada, un vendedor de veladoras me ofreció una medalla de San Miguel. La compré sin discutir el precio. No creo en amuletos, creo en la mecánica de tener algo que apretar cuando el cuerpo se te quiere ir. Caminé por los pasillos con la medalla en el puño y la escoba en la otra mano. Evité la sección del hueco, pero me tocaba justo ahí pintar un tramo de muro con hongos verdes. No podía negociar la asignación. El hueco se veía igual, rectangular, sin agua, con la losa apoyada a un costado, esperando nombres. En la orilla había marcas nuevas de dedos, más chicos que los míos, como si alguien hubiera practicado agarrarse ahí. El viento trajo el olor de un ramo recién cortado. El panteón tiene su propio clima, incluso con sol, el fondo de los nichos se mantiene frío y el frío te escucha. Empecé a pintar de arriba hacia abajo, para que la escurridera no manchara lo ya cubierto. El rodillo mojado hacía un ruido como de lana al pasar por pared húmeda. Un camión pesó la calle de afuera y el suelo vibró lo suficiente para desacomodarte el equilibrio. Di un paso en falso y la bota resbaló hacia el borde. Alcancé a recuperar el centro, pero el rodillo se me cayó dentro del hueco. Golpeó la tierra con un sonido hueco y luego nada. No quise agacharme.
No quise asomarme. Me quedé inmóvil, sintiendo el pulso en las sienes. Escuché piedritas rodando detrás de mí. No era imaginación. No era el viento moviendo hojas. Era el ruido que hacen las zapatillas de un niño contra grava. Sin voltear, dije en voz baja que ahí no. Que ese lugar no era para mí. Me oí ridículo hablándole a nadie, pero la frase se me instaló como un clavo en la garganta. No hubo respuesta. Solo una pausa y luego el arrastre de algo por el cemento, como si empujaran mi cubeta con una mano. Cuando por fin me atreví a girar, la cubeta estaba pegada al borde, inclinada hacia el hueco, y dentro flotaba la canica verde otra vez. No sé cómo llegó ahí. No sé por qué me costó tanto extender el brazo y sacarla. Sentí el vidrio helado ahora, como si hubiera pasado la noche entera en sombra. La guardé en la bolsa trasera del pantalón y, sin pedir permiso, coloqué la losa sobre el hueco. No estaba nivelada ni sellada, pero pesaba suficiente para cubrir la boca. Fue una decisión absurda, pero el impulso de cerrar algo te da fuerza. Rogelio me regañó cuando se enteró. Dijo que no moviera nada sin orden. Yo asentí, diciendo cualquier cosa para terminar. Me pagó la quincena de contado y me dio más pintura para la última barra. En la libreta, a lápiz, vi un nombre nuevo bajo próximas reubicaciones, Nicolás, 2005-2013. No quise preguntar. Hay nombres que no merecen ser confirmados. No regresé al día siguiente. Busqué otro trabajo. Pasé semanas esquivando el camino del panteón. Pero en un pueblo no todo se puede evitar. A veces hay que cruzar por ahí para llegar al mercado. Una tarde de domingo, con la luz plana de las 5, miré hacia adentro por pura costumbre. En la sección vieja, la losa que yo había movido ya estaba sellada. Arriba, el cemento fresco tenía la firma de una mano pequeña y, hundida a un lado, la huella redonda de una canica. Verde. Me quedé parado más de lo prudente hasta que el vigilante me hizo un gesto de seguir andando. Di unos pasos y escuché la grava crujir detrás de mí con un ritmo que ya conocía. No volteé. Seguí hasta la esquina y, aún sin mirar, supe que en el reflejo aceitoso de la banqueta podría ver a un niño parado a mi espalda indicándome con la barbilla un lugar que ahora sí tenía dueño. Desde entonces, evito cualquier borde, no me asomo a huecos, no acepto pasillos estrechos. Hay invitaciones que no se rechazan dos veces. Y hay manos pequeñas que, cuando te muestran dónde viven, no lo hacen para que recuerdes el camino, lo hacen para que no te vayas. Sepulto. En 2007 acepté el turno que nadie quería en el Panteón San Mateo, en la salida norte de Mazatlán. El huracán de ese verano había dejado la tierra pesada, con charcos que no desaparecían y lápidas ladeadas como dientes flojos. El administrador me explicó que había que reacomodar cruces, rellenar hundimientos y abrir una fosa vieja para preparar un entierro del día siguiente. Me entregó un cuaderno con nombres escritos a mano, fechas borrosas y una llave oxidada del cuarto de herramientas. Firmé sin leer demasiado, a esa hora uno solo quiere empezar y terminar. El panteón al anochecer tiene otra geometría. Las sombras alargan los pasillos, los nichos parecen ventanas sin casa y el viento hace sonar las coronas de alambre como si alguien las rozara con la yema de los dedos. El perro que a veces me seguía desde la colonia se quedó en la reja y no cruzó. No insistí. En el cuaderno, la fosa asignada tenía una anotación, zona antigua, manzana H, junto a la higuera. También tenía un trazo más fuerte, casi un raspón, sobre el apellido. No di importancia. La pala pesa lo mismo con cualquier nombre. La tierra de la manzana H no era tierra suelta, era arcilla con pequeños fragmentos de ladrillo, ceniza vieja y astillas de madera blanda. Cada palada olía a humedad inmóvil. A un costado, la higuera había hundido raíces gruesas que parecían cuerdas bajo la superficie. A veces, al clavar la pala, se oía un chasquido húmedo, como si la tierra respirara y soltara el aire en pequeños suspiros. Me repetí lo que había aprendido de otros,
Los ataúdes colapsan y forman cámaras, el gas escurre por cualquier rendija y hace sonidos que, si uno llega con ideas en la cabeza, se convierten en otra cosa. Trabajar de noche es pelear con lo que uno ya trae. Seguí cavando hasta que el borde se dio de golpe. El pie derecho se me fue, quedé a media cintura dentro de un hueco y el corazón me saltó a la garganta. Debajo, asomando de lado, había una tapa de madera desgastada, más estrecha que las actuales, con 2 clavos curvos que parecían uñas. Toqué la superficie y el polvo se pegó al guante como harina. Me incorporé despacio, respiré por la nariz para no marearme, y en ese mismo instante escuché algo. No fue un grito como los que uno imagina, sino un sonido ahogado, profundo, que venía de abajo con una vibración que subía por el mango de la pala. Una palabra rota en la arcilla, un lamento sin aire. Me quedé quieto. Los susurros del viento en los cipreses se separaron del resto, el zumbido lejano de la avenida se fue hacia el borde de mi oído, y solo quedó eso, el bajo redondo de una garganta que no quería apagarse. En los cementerios uno aprende rápido a no nombrar lo que oye. Las cosas nombradas se agarran. Me dije que era gas atrapado. Me dije que la madera hinchada se acomoda y canta. Me dije varias cosas en silencio, como si fueran herramientas. El celular no tenía señal entre las hileras de nichos. Caminé hasta la capilla y marqué al viejo Armenta, que llevaba 30 años de fosero. No contestó. Busqué en el cuarto de herramientas una barra de hierro, una cuerda y una linterna más confiable. Volví. La higuera chasqueó sus hojas como si alguien removiera algo ahí arriba. Coloqué la linterna dentro del hueco, con helas apuntando a la madera. Pude ver que una esquina de la tapa tenía un borde despegado. La barra entró como cuchilló en pan viejo. A cada palanca, ese sonido subía y bajaba, nunca nítido, nunca igual, como una voz que se acuerda poco de la boca. No abrí de inmediato. Puse primero la cuerda a modo de arnés por si el borde volvía a ceder y yo me iba con todo. Acomodé la linterna de lado para no encandilarme, porque el resplandor pleno en madera húmeda desorienta. Clavé la barra de nuevo y sentí el quiebre. Salió un soplo tibio con olor a madera podrida, a flores secas, a algo dulce que no era perfume. Ese aire, después de tantos años debajo, se estira como memoria. Volvió el sonido, pero ya no como lamento, ahora era un murmullo de burbujas que revientan lejos. No quise pensar en nada más. Metí la mano y levanté lo suficiente la tapa para ver. Había un saco de yute con el hilo de costura aún visible. Lo corté. Adentro, huesos acomodados con cuidado de quien entiende de descanso. El cráneo tenía el maxilar amarrado con un listón para que no se abriera, las manos cruzadas por encima de una tela que debió ser un sudario. Entre las costillas, un medallón. Cuando lo toqué, la piel de los dedos se me erizó como si hubiera tocado una batería. La medalla tenía la figura de una virgen gastada. Detrás, un nombre que no coincidía con la anotación del cuaderno. Eso me frenó más que cualquier sonido. El murmullo siguió, como si viniera de otra parte. Me di cuenta entonces de que no salía del ataúd, sino de un costado. En la pared de la fosa, la higuera había metido una raíz que corría como una vena hacia un nicho antiguo, tapado con cemento poroso. Acerqué la oreja. El sonido viajaba por esa madera viva, convertida en conducto. El panteón entero, pensé, es una garganta. Las raíces toman agua y toman también los ecos que la tierra no termina de tragar. Si el viento entra por algún hueco, si choca con una gruta de aire, puede armar una voz torpe y persistente. Era una explicación y la agarré como quien agarra una rama en el río. Aún así, no me calmé. Hay explicaciones que alivian y otras que solo te permiten seguir trabajando. Quité con la pala un poco de tierra del lado del nicho hasta ver el borde del ladrillo. El murmullo se hizo más fino, casi un silbido. Lo cubrí con una lona, dejé una piedra encima y el sonido bajó, como cuando uno apaga un radio viejo girando la perilla poco a poco hasta el clic. Volví al ataúd y metí la linterna. En la cara interna de la tapa había surcos irregulares. Al principio pensé en uñas, pero eran galerías de insecto, pasadizos come madera con trayectorias caprichosas. Aún así,
mis ojos querían unirlas, armar letras, inventar una palabra que no estaba. Cerré un momento los párpados para no ver lo que no había. Saqué los huesos con el respeto que piden, depositándolos en la caja del osario temporal, cada pieza envuelta en papel. El medallón, por costumbre, lo puse arriba, como si debiera seguir cerca del pecho. Tapé de nuevo lo que quedaba, coloqué la tabla en su sitio, aseguré la fosa con tablas cruzadas para que la lluvia de la madrugada no terminara de deshacer el borde, y me senté un minuto a respirar. En la capilla, un foco zumbó y se apagó. El perro seguía junto a la reja, viendo hacia adentro sin moverse. Cuando regresé al cuarto de herramientas para anotar lo hecho, el cuaderno ya no estaba donde lo había dejado, sino abierto en la página de la manzana H, con el raspón sobre el apellido como una herida fresca. Debajo, con tinta más nueva, habían escrito a mano una advertencia: no abrir de noche. Nadie había pasado por ahí, yo hubiera escuchado el portón. Cerré el cuaderno, lo guardé. Algo de orgullo tonto me enderezó los hombros. Uno no viene al panteón a obedecer al miedo de otros. La lluvia comenzó a eso de las 3, primero finita y luego cerrada, con gotas gruesas que golpeaban las lápidas como semillas. Fui a revisar la lona del nicho y vi que la piedra que la detenía se había deslizado. Al acercarme, el silbido regresó, ahora mezclado con un golpeteo hueco que no supe ubicar. La lona se inflaba y desinflaba como un pecho cansado. Apreté los nudillos, volví a colocar la piedra, e improvisé una segunda barrera con una cruz caída. El golpeteo siguió, más lejos. Entendí entonces que el viento estaba encontrando caminos, como el agua del drenaje cuando busca salida. Cerré los ojos y, por un instante, el panteón entero respiró en mi oído. Antes del amanecer, Armenta por fin devolvió la llamada. Dijo que estaba enfermo, que no pasaría. Me pidió que no dejara la fosa abierta, que al amanecer llegarían los de la funeraria para medir. Colgué. Fui a cubrir de nuevo la higuera, más por manía que por necesidad. Encontré en la base, entre las raíces más finas, una fotografía húmeda medio enterrada. Era de carnet, recortada a tijera, con el rostro de un hombre joven mirando de frente, los ojos brillantes por el flash. Por detrás, una fecha, 1983. El apellido, el mismo del raspón. Volví a leerlo en voz baja, sin altavoz en la garganta. La lluvia lo borró un poco en mis labios. Cuando el cielo clareó y los pajarillos comenzaron a saltar entre los nichos, el murmullo se fue disolviendo en el ruido de la ciudad que despertaba. Llegó la funeraria con su rumbo práctico, midieron, miraron mi trabajo sin comentarios y siguieron. Yo guardé la fotografía en el bolsillo izquierdo, junto a la piel. No es un recuerdo bonito, es un amarre. Hay objetos que uno carga no por cariño sino para que no se queden pegados al lugar donde los halló. Esa noche, al acostarme, el cuarto respiró distinto. No sé si fue el zumbido del ventilador o el aire que entra por la ventana cuando la presión cambia. Me levanté y acerqué la oreja a la pared. Escuché algo que no era voz ni viento ni tubería. No tengo otra palabra que no sea esta, una insistencia. Como si, por debajo de todos los suelos, hubiera todavía gente diciendo lo que ya nadie oye. Puse la fotografía dentro del cuaderno, en la página de la manzana H, y cerré. Desde entonces, cuando la higuera de la entrada chasquea sin brisa, sé reconocer la garganta del panteón. Respira por donde puede. Y a veces, a quienes le tocó mover la tierra, nos devuelve el aliento con un eco que no pide nombre ni explicación, solo que no lo dejemos solo bajo el peso de la noche. Losa viva. Soy técnico de mantenimiento del Panteón Municipal de Hidalgo del Parral, en Chihuahua, y en 2019 me tocó, por cuenta propia, reparar la tumba de mi tía Ernestina porque la familia no se ponía de acuerdo para pagar a alguien y yo, que conocía el oficio, podía hacerlo en una tarde si la lluvia no se metía. No era Día de Muertos ni había velaciones, era julio, el calor se pegaba a la ropa y el aire olía a polvo caliente, óxido y agua vieja de las cubetas. Llegué a las 4 con lo básico, llana, espátulas, un bote de cal, cemento gris, brochas y un listón de madera para cuñas.
El vigilante, don Lalo, me abrió el candado del acceso lateral, me recordó que a las 8 se cerraba todo y que si me agarraba la noche me fuera por la puerta chica para no despertar a los de la colonia de atrás, y se retiró a su garita con su radio, que chisporroteaba cada media hora. El cuadro donde estaba la bóveda de mi tía quedaba en una esquina alta, frente a ella, una hilera de nichos con losas más angostas, una tras otra, con letras gastadas y retratos ovalados. En el suelo, hojas secas atrapadas entre grava y raíces finísimas. Empecé raspando la pintura vieja, hice una mezcla espesa de cal con agua, repasé grietas caprichosas que se abrían como venas y limpié la placa de mármol con estopa humedecida. Me distraía mirando detalles que uno termina por aprender a leer, fechas que se repetían, apellidos de familias que abarcan media cuadra del panteón, flores de plástico quemadas por el sol, sombras estiradas de las cruces de hierro colado, pequeñas marcas de tierra en el borde inferior de algunas losas que delatan que el terreno asentó por lluvias pasadas. A las 6 el sol se quebró detrás de los eucaliptos y el panteón se volvió un recinto de sonidos chiquitos, el zumbido de los moscos, el choque de una tapa de florero, el clic lejano de la reja de la administración. No me inquietan los cementerios, dan trabajo y el silencio deja pensar. Lo que sí respeto son los materiales, la piedra que cruje cuando cambia la temperatura, el cemento que se abre por dentro si el agua quedó atrapada, el bronce de una letra que, al aflojarse, parece emitir un suspiro breve cuando la jalas. Conozco esos ruidos y los reconozco con el cuerpo antes que con la cabeza. Fue cuando estaba remarcando la leyenda del apellido que noté, del lado derecho, un vaso con agua temblando apenas, algo casi imperceptible, como si una vibración diminuta viniera del suelo. En Parral, los camiones cargados hacen vibrar la tierra cuando bajan por la avenida, y uno se acostumbra a ese pulso mecánico. Creí que era eso, hasta que el agua dejó de vibrar mientras a lo lejos pasaba un tráiler, lo vi en el claro entre cipreses, y en cambio sentí la vibración por dentro, muy leve, como si el muro detrás de mí tuviera un resuello propio. No me moví. Pegué la espalda al mármol fresco de la bóveda para sentirlo mejor y ahí estaba, una presión mínima que iba y venía como si respirara. Pensé en bolsas de aire atrapadas detrás de la losa, en el hueco irregular que a veces dejan las mezclas mal coladas, en el calor del día que al bajar de golpe con la sombra comprime el aire y lo obliga a buscar salida por los poros del cemento. Ese razonamiento me calmó hasta que escuché el otro sonido, un roce largo, como tela que arrastra, proveniente de la fila de nichos de enfrente. Fui con la brocha en la mano, sin prisa, como si nada. La tercera losa estaba corrida 1 centímetro hacia afuera, lo supe por la línea limpia donde antes encajaba la placa y ahora se veía una franja más clara, reciente, sin polvo. Revisé el perímetro, la mezcla de los bordes estaba vieja, cuarteada. A veces cede por el peso al colapsar el ataúd, eso empuja el aire hacia arriba, infla por dentro y mueve la losa. No hay misterio en eso. Metí con cuidado la punta de la espátula para tantear la resistencia, y sentí un aire tibio salir y luego entrar, como si adentro hubiera una diferencia de presión que quisiera nivelarse con el exterior. Retiré la espátula. Esperé. El roce no volvió. Regresé a la bóveda de mi tía, acomodé una letra suelta, limpié el borde con la uña envuelta en estopa y seguí con las calorías. El sol terminó de irse. Encendí la lámpara del casco, él cortó un polvo fino que flotaba sin viento. Sabía que don Lalo pasaba a las 7 a dar una vuelta, así que aproveché para apurarme y dejar todo pintado antes de que cayera más sombra. Fue entonces cuando sentí el tirón. No fue brusco. Primero una caricia seca en la tela de la chamarra, en la altura del omóplato, luego una tracción que me hizo echar el cuerpo adelante para no perder el equilibrio. Giré con el instinto de quien se enganchó en una cruz baja, pero detrás no había nada a esa altura, la cruz más próxima estaba a 1,20 m y el tirón venía más abajo, casi a la altura de una lápida rasa en el suelo cubierta de grava. Revisé la chamarra buscando un hilo suelto, una espina, nada. Di 2 pasos hacia atrás para ver el conjunto, y vi que, en el borde inferior de esa lápida rasa, se había formado una línea limpia, como si la grava se hubiera corrido apenas hacia los lados dejando un pequeño filo visible del cemento que antes no estaba. Me agaché, pasé la mano para quitar el polvo, y sentí, sin margen de duda, un soplo frío saliendo entre la piedra y la tierra,
tan frío que me heló los dedos a pesar del calor del día. El soplo duró el tiempo exacto de 2 respiraciones mías. Cuando contuve el aire, cesó. Cuando volví a inhalar, volvió a salir, y así un par de veces, acompasado. Me enderecé con la certeza absurda de que aquello imitaba mi ritmo. No dije nada. No llamé a nadie. Lo que hice fue buscar el listón de madera e improvisar una cuña para la losa corrida del nicho de enfrente, porque si se venía de golpe le pegaría directo a la lápida rasa y el daño sería mayor, con el consecuente reclamo de 3 familias. Coloqué la cuña, le di unos golpes con el mango de la espátula para ajustar y, por puro método, apoyé el hombro en la losa corrida para sentir hasta donde había juego. Empujé. Por un segundo, la piedra opuso la resistencia esperable de una masa de 70 kilos con anclaje viejo. En el segundo siguiente, se movió hacia afuera con una facilidad antinatural y regresó contra mí con un golpe manso, como si desde adentro la hubieran empujado para recuperar su sitio. Me aparté, más por reflejo que por miedo. El vaso de agua vibró de nuevo, esta vez con un patrón que ya no se parecía a un camión ni a la presión térmica, era un temblor breve, luego un silencio largo y después 3 vibraciones parejas. El radio de don Lalo chasqueó en la distancia. Escuché sus botas, su tos, el metal del aro de llaves chocar con el cinturón. Le expliqué que había una losa con juego, que iba a apuntalarla para que no se viniera abajo, asentía desde la sombra, pegó con el nudillo en la placa y dijo que estaba floja desde Semana Santa y que nadie se había hecho cargo del mantenimiento. Se alejó y yo me quedé con la molestia racional de quien sabe que va a terminar arreglando lo que no le toca. Me puse a mezclar un poco de cemento rápido en un bote chico para sellar la grieta de la lápida rasa, no por superstición sino por prevención. Si sale aire, entra bicho, entra humedad, y luego vienen los hundimientos. Limpié bien el borde, quité con una varilla los granos de grava suelta y, con la llana, intenté tender una línea delgada que cerrara el resquicio mientras el soplo, que a ratos parecía haberse ido, regresaba en oleadas suaves. La lámpara del casco, al bajar, iluminó mi mano y, por un instante ciego, juré ver sobre el cemento fresco la huella tenue de otra mano, más larga, más estrecha, impresa desde abajo como un relieve invertido que no debió estar ahí. Parpadeé. La mezcla se alisó con el paso de la llana y la marca desapareció. Se me antojó el truco de la luz en superficie húmeda. A las 7:30, ya con el cielo morado oscuro, levanté todo para irme. Fui a recoger el vaso, la brocha, las letras de repuesto, guardé las espátulas, limpié la cal de los zapatos. El panteón, en esa hora, es un cuerpo tibio que se duerme, los rincones pierden forma, las fotos ovaladas se vuelven ojos sin brillo y el mármol guarda el calor del día en una capa que luego suelta como un aliento lento. En la garita, don Lalo me recordó la puerta chica. Caminé hacia ella por el pasillo de los cipreses y sentí de nuevo el tirón, no en la chamarra, ahora en la pretina del pantalón, a la altura donde el cinturón se curva en la espalda. Me detuve, giré despacio y vi, en el suelo, un trozo de listón negro de esos que se ponen en los arreglos. Estaba pisado, aplastado en una esquina, y al levantarlo, el tirón cesó como si me hubieran soltado de una broma absurda. Guardé el listón en el bolsillo, no sé por qué. Esa noche dormí mal, con la sensación persistente en la espalda, la piel recordando el tirón, la respiración acompasada a un hueco oscuro que no era el de mi cuarto. Al día siguiente regresé temprano para terminar la mano de cal y colocar las letras nuevas bien alineadas. La luz dura de la mañana borraba los fantasmas. Revisé la lápida rasa, el sello de cemento rápido había fraguado, sin fisuras. Toqué con los nudillos, sonido seco, homogéneo. En el nicho de enfrente, la losa seguía firme con la cuña. Le dejé anotado a don Lalo en un papel que avisara a la administración para que ubicaran a los responsables y programaran un arreglo completo. Me fui con la tranquilidad operativa de quien cerró un pendiente. Una semana después pasé por ese cuadro por otra razón y vi que alguien había retirado la cuña. La losa estaba de nuevo corrida 1 centímetro hacia afuera y la franja limpia del borde era distinta, más ancha, como si el movimiento, ahora, no hubiera sido un empuje único sino una suma de microdesplazamientos repetidos. En el suelo, el listón negro que me había guardado apareció de nuevo, igual de aplastado, aunque yo lo tenía en el cajón del taller,
Lo reconocí por el deshilachado en una esquina. No intenté una explicación. Volví a meter la cuña, volví a dejar el aviso, volví a irme. No conté esto para asustar ni para alimentar historias de pasillo. Lo cuento porque, desde aquella tarde, cada vez que apoyo la palma en una losa para medir su juego, el mármol me devuelve, muy leve, una presión que va y viene con mi propio aire. En ocasiones, cuando detengo la respiración, el panteón parece detenerse conmigo, y cuando la suelto, ya no sé si quienes exhalan son mis pulmones o el hueco detrás de la piedra. A veces, en la noche, la madera del armario se dilata y cruje con un sonido semejante al de una cuña que cede, y el listón negro, que juré haber guardado en el fondo del cajón, aparece en el velador con olor a agua vieja de florero. Nadie que no pase horas con la frente pegada a una losa conoce ese pulso mínimo que la piedra guarda. Yo lo aprendí aquel julio, y desde entonces supe que algunas tumbas respiran, no porque adentro quede algo vivo, sino porque el cemento, como el cuerpo, no es una cosa muerta del todo, guarda aire, guarda calor, guarda un ritmo, y cuando ese ritmo coincide con el tuyo, sientes el tirón exacto que te hace volver la cabeza aunque no haya manos y crees, aunque te obligues a no creer, que la losa está viva. Boca Negra. Tenía 28 años en 2014 y trabajaba repartiendo pan a tiendas de madrugada. Vivía en una colonia pegada al panteón municipal, un terreno ondulado con gavetas de concreto, cruces de herrería y pasillos de grava. A esa hora no había camiones y la ruta más corta para llegar a la bodega era cruzar el panteón. Lo había hecho otras veces sin problema, saltar la reja baja junto a la capilla, caminar recto entre los nichos, salir por una esquina donde la malla ciclónica estaba floja. Esa noche el aire olía a humedad y cera apagada, quedaban veladoras consumidas en charcos de parafina. Escuché, lejos, un perro encadenado y una música deslavada que venía de una casa en la loma. Caminé con la linterna del celular alumbrando al suelo para no tropezar. Hay tumbas que sobresalen, otras hundidas, y uno aprende a leer la tierra como si fueran baches en una calle sin pavimento. Vi las sombras de las cruces agrandarse en los muros y el aliento me salía blanco. Pasé junto a un grupo de lápidas nuevas, la cal todavía brillante, ramos de plástico con polvo. Noté un sector con la tierra removida. En ese panteón abren fosas con días de anticipación cuando saben que habrá entierro, dejan la boca cubierta con tablas o lámina, a veces nada. Alcancé a pensar que debía rodear, pero el pie derecho encontró un borde blando, la tabla cedió y el suelo se convirtió en pendiente. Caí de costado dentro de un hoyo profundo. El golpe me sacó el aire. La linterna rebotó en la pared de tierra y quedó alumbrando desde el ángulo, suficiente para ver que estaba en una fosa rectangular, paredes húmedas de tierra negra apisonada, un lado con ladrillo expuesto. El tobillo izquierdo me ardía. Intenté incorporarme y el tobillo respondió con un dolor redondo que se fue a la rodilla. No me quebré, pensé, pero no iba a poder brincar fácil. Medí con la mirada, más de 1,5 metros hasta el borde, quizá 2. Si hubiese un escalón, si la tierra no se desmoronara, si el teléfono no marcara 15% de batería. Probé clavar los dedos y hacer palanca con el zapato, pero la pared se venía abajo en puños. Me detuve para respirar y el panteón me devolvió su silencio. Es un silencio raro, con ruidos muy finos adentro, la grava que se acomoda, la hoja que raspa, una gota que cae de algún florero, insectos pequeños rozando la luz. Saqué el teléfono, no había señal, solo un hilo de datos que se iba y regresaba. Pensé en gritar, pero conozco a los veladores, escuchan y no se acercan si creen que es gente aburrida haciendo bromas. Me dije que mejor no provocar y esperé a que el dolor del tobillo bajara. Cuando la pupila se acostumbró, noté cosas que antes se me escapaban. En la base de la pared había trozos de bolsa de cal, humedecidos, pegados como yeso. En el fondo del hoyo, una astilla de madera con clavos curvos, tal vez de algún ataúd viejo. Un pedazo de varilla asomaba del ladrillo, oxidada pero firme. Con cuidado, la solté moviéndola de lado a lado hasta arrancar un tramo de 20 centímetros. La pasé por la tierra para quitarle lo suelto y la usé para trazar muescas. El primer intento fue inútil, la tierra se desprendía en costras.
Seguí hasta lograr una hendidura que aguantara el peso del pie. Fue entonces cuando escuché pasos sobre la grava, un ritmo sin prisa, cruzando el pasillo que quedaba perpendicular a mi hoyo. La luz del teléfono, apuntando hacia arriba, hizo un rectángulo de claridad sobre la boca de la fosa. Los pasos se detuvieron ahí y no vi a nadie. Esperé el chasquido típico de la suela girando, el roce de la mezclilla, un suspiro, algo, pero lo que llegó fue una lluvia fina de polvo cayendo a plomo, como si un puño apretara la orilla. El corazón me empezó a latir en el cuello. Me obligué a hablar, no para pedir ayuda, solo para probar que la garganta me obedecía. La voz me salió rasposa, una simple buena noche dirigida a nadie. No hubo respuesta. Los pasos continuaron, rodearon, se alejaron hacia la capilla, regresaron más tarde por el otro lado. El frío se fue metiendo en las mangas. Marqué al número de la bodega esperando que el vigilante tuviera el radio encendido. La llamada no conectó. Cambié la linterna a modo tenue, ahorrando batería. Retomé el trabajo de las muescas, con la varilla hice 2 más y probé el peso. La primera aguantó, la segunda se quebró. Caí sentado y una punzada me cruzó la espalda. Cuando me incorporé, sentí algo alrededor del tobillo bueno, no he lesionado, una presión de dedos delgados, fríos, sin apretar. Miré hacia abajo como un acto reflejo y me quedé sin aire. No había nada. Aún así, la piel se me puso de gallina desde el talón a la nuca. Moví el pie, la presión desapareció y dejó un ardor como de ortiga. Cerré los ojos un instante y traté de ordenar la cabeza. El cuerpo en alerta inventa manos, bocas, sombras, me dije. Abrí y escuché otra vez los pasos. Esta vez no eran suaves, resonaban más cerca, llenando la boca del hoyo. Noté algo que me descompuso de verdad. No cambiaban el ritmo al pasar por los charcos de cera, no había el sonido pastoso de la suela pegándose, ni el chasquido leve. Sonaban iguales en grava y en losas. Ese tipo de detalles, los que no hacen ruido cuando deberían, son los que quiebran la calma. La batería marcaba 10%. Me puse de pie con el tobillo como podía. Apoyé el pie sano en la primera muesca, la espalda contra la pared de ladrillo, las manos buscando un borde. La tierra fría me humedeció la camisa. Alcancé a asomar los dedos y entonces el borde se desmigajó como azúcar. Escuché, encima, una voz baja, seca, pegada al borde, una voz sin intención de asustar ni de consolar, una frase sin emoción, como quien verifica una lista, ya era hora. El cuerpo me respondió con un temblor amplio, de adentro. No grité. El silencio que siguió fue más pesado que la voz. Un puñado de tierra se vino encima y me entró a la boca, el sabor a cal quemó la lengua. Me obligué a pensar en cosas prácticas. La varilla. La madera con clavos. El teléfono. Con la varilla marqué otras 2 muescas, más pequeñas, más cercanas, y puse el tablón en diagonal para que hiciera cuña. Subí el pie sano, luego el malo hasta donde lo aguantaba, y trepé en 3 movimientos nerviosos. El hombro rozó el ladrillo y me raspó. El borde volvió a ceder, pero alcancé a anclar los dedos en una raíz que asomaba como vena. Noté, con un detalle que recordé después muchas veces, el olor de esa raíz, tierra húmeda y perfume viejo de flores marchitas. No sé cuánto duré ahí colgado. El brazo me ardía. La voz no regresó. Sí regresaron los pasos, y se detuvieron a un lado. La luz del teléfono, ahora al máximo por instinto, dibujó a medio metro de mis manos la línea perfecta de una suela, clara sobre el polvo. No había pierna, ni pantalón, ni sombra. Solo la marca, quieta. Saqué el pecho, me empujé con todo y salí rodando. El cuerpo se me fue hacia el pasillo y me detuve contra una base de concreto. Me incorporé con cuidado, sentí el tobillo botar como un resorte mal puesto y eché a andar cojeando entre las tumbas. A la derecha, la capilla blanca tenía la puerta entornada. Dentro, un par de veladoras que alguien dejó horas antes todavía tenían mecha roja. La malla ciclónica de la esquina seguía suelta. Crucé por ahí, caí del otro lado, me arrastré contra el zacate y me quedé un momento boca arriba mirando cables, estrellas sucias y una nube detenida.
No oí que me siguieran. De la calle llegó la risa borracha de un grupo y el ruido de una moto en segunda. En mi casa, al quitarme el zapato, vi marcas en el tobillo sano, 5 lunitas moradas como si me hubieran sujetado sin querer dejar moretón. Me dormí tarde y mal. A medianoche me despertó el olor de las calorías. Fui a la cocina a beber agua y el sabor seguía ahí, amargo, como polvo que no baja. Al día siguiente, con luz, regresé bordeando la barda. No entré. Desde el enrejado se alcanzaba a ver el rectángulo de tierra removida. Alguien había puesto una cruz de madera sin nombre, con la fecha de ese día escrita en tinta. A un lado, hincadas en el polvo, estaban 2 marcas de rodillas y, entre ellas, la huella nítida de una palma abierta que no era de niño ni de mujer ni de viejo, solo una mano en tierra, como si hubiera ayudado a prepararlo todo. No conté lo que escuché, solo dije que me caí en un hoyo que no vi y que me lastimé el tobillo. Dejé de cruzar por ahí. Días después me animé a abrir la app de notas de voz del teléfono y encontré un archivo de esa madrugada. No recuerdo haberlo abierto en la fosa, pero estaba ahí. Le di play. Se oía mi respiración apretada, el raspón del metal contra la tierra, un golpe cuando se quebró una muesca. Y luego, clara, no en el borde sino pegada al micrófono, la frase que había querido olvidar, ya era hora. Cerré la app, borré el audio y apagué el teléfono. Desde entonces, cuando paso junto a cualquier terreno removido, aunque sea una obra en la calle, me llega ese olor a cal mojada y a flor vieja. En automático me fijo en el suelo, en las marcas, en lo que suena sin sonar. Y si alguna noche tengo que cruzar por un lugar oscuro, no miro los bordes, no busco la raíz que se asoma como vena. Camino rápido, contando los pasos, sintiendo en la piel el peso de una mano que fue la primera en reconocerme. No he vuelto a dormir del todo bien. Fuera de mi cuarto, en algún punto, hay una boca abierta que aprendió mi nombre. Y sabe esperar. Sonríe bajo la lápida. Nunca quise ser sepulturero, el oficio me eligió la tarde en que enterré a mi hermana menor. Abril de 1996. El administrador del Panteón de San Plutarco se acercó, puso la mano en mi hombro y susurró que necesitaba ayuda para rellenar una vacante. Apreté el puño, asintiendo sin pensar. Tal vez creí que, al cuidar tumbas ajenas, la de Tania no se sentiría tan sola. Las primeras semanas fueron silenciosas, casi monótonas: cavar, medir, registrar nombres, oír el crujido húmedo de las raíces que cedían a la pala. Al atardecer me sentaba sobre el mármol frío de la sección antigua, con la mirada perdida entre cruces oxidadas. Un martes encontré un cuaderno dentro de un nicho. La tinta corría por la humedad, pero alcancé a leer varias entradas. Último viernes, ella volvió, 4 cruces nuevas. Creí que era el desvarío de algún cuidador anterior, hasta que llegó el último viernes de mayo. No fue un viento común el que agitó los cipreses ese anochecer, sino un susurro girando en círculo, como si el aire buscara cómplice. La tierra olía a hierro y a flores marchitas. Mientras cerraba el candado de la fosa recién sellada, oí pasos suaves tras de mí, el crujido distinto de un vestido, no de botas. Volteé. La vi. Vestía un velo blanco opaco que llegaba al suelo. Bajo la tela, sus manos parecían de cera, ninguna joya, ningún anillo. Caminaba despacio, más flotando que pisando, y al pasar rozaba las lápidas con los dedos, dejando una huella de escarcha que se desvanecía en segundos. Mi instinto gritó que corriera, pero las piernas se clavaron. Sentí que ella me miraba aunque el velo tapara su rostro. Un pensamiento absurdo estalló: acabo de enterrar a alguien y ella viene por mí. Se detuvo frente a la tumba fresca de un jornalero que murió sin familia. Incliné la cabeza, tratando de encontrarle lógica, tal vez era una doliente extraviada. Pero el silencio se tragó mis razones cuando levantó el velo apenas un par de centímetros. Alcancé a ver una curva leve, la insinuación de una sonrisa. El corazón me golpeó el pecho como martillo, en mi mente retumbó la frase del cuaderno: si te sonríe, alguien caerá. Aquella noche no pegué un ojo.
A las 3:18 de la mañana el teléfono sonó. La voz de mi madre era un vendaval de llanto. Mi tío Edmundo, sano como roble, había muerto de un infarto fulminante mientras bebía café. Imaginé el velo blanco posándose a su espalda. Colgué sin despedirme, me senté en la cocina y esperé el amanecer, temblando. Pensé renunciar, pero sabía que no me soltaría tan fácil. Así que cometí la imprudencia de investigar. Revisé libros parroquiales, actas, recortes amarillentos guardados en archiveros polvorientos. Descubrí un patrón. Cada 4 o 5 semanas, coincidían inhumaciones con posteriores decesos repentinos en familias recién enlutadas. La prensa lo llamaba mala racha, pero las fechas se alineaban siempre con el último viernes. Encontré incluso una anotación de 1927, la Dama Blanca recoge su tributo puntual. El siguiente último viernes llegó como tormenta anunciada. Decidí enfrentarla. Me armé solo con la linterna y una medalla de San Benito que perteneció a mi abuela. A las 8 en punto la neblina empezó a reptar entre las lápidas. Me aposté junto a la columna gótica del Panteón Central. Sentía el pulso en los dientes. 10, 15, tal vez 20 minutos, y el eco de sus pasos volvió. No éramos más de 2 sombras en aquel laberinto, pero el panteón parecía desbordarse de presencias. Cuando emergió de la bruma, su velo emitía un resplandor lechoso. Avanzó hasta una tumba recién abierta, el pequeño Javier, atropellado una semana atrás. Se inclinó sobre la tierra negra, acomodó su velo sobre la cruz improvisada, y giró el rostro hacia mí. No supe si lo que vi fue sonrisa o calavera. La linterna parpadeó. El panteón entero pareció contener el aliento. Di un paso al frente y alcé la voz con un hilo de valor. ¿Qué quieres? El viento me devolvió un suspiro que olía a azahar podrido. Ella llevó un dedo al lugar donde su boca debía estar. Silencio. Después me señaló el terreno colindante. Allí había espacio para otra fosa, apenas marcada con gis, la tumba asignada al señor Montoya, deceso pendiente. Comprendí el mensaje. No era alguien al azar, era uno más. Siempre falta un cuerpo para equilibrar la balanza. Y esa noche el lugar vacío podría ser mi madre, mi padre o yo. La linterna murió. Cuando la golpeé contra la palma y volvió a encender, la mujer ya no estaba, en el aire quedaba un leve aroma a tierra mojada. Salí corriendo, pero mis piernas tropezaron en cada raíz. Frente al portón, vi de reojo una figura blanca desvanecerse entre nichos. Esa madrugada tomé la decisión más tétrica de mi vida. Debía adelantar el entierro del señor Montoya antes de que la dama eligiera a otro. Busqué a su familia y les conté una mentira piadosa acerca de un reglamento nuevo. Aceptaron que se realizara la ceremonia al día siguiente. Trabajé bajo el sol inclemente, cavando hasta que los hombros me ardieron. Al sellar la losa sentí un escalofrío helado trepar por la espalda, como si alguien me felicitara. Sin embargo, la noche nos descubrió otra tragedia. Mi vecino Óscar se desplomó mientras regaba su jardín. No tenía parentesco con Montoya ni con nadie recién enterrado. El patrón se había roto. Comprendí que el sacrificio improvisado no bastaba. La dama no obedece a la lógica humana ni acepta trueques apresurados. Su sonrisa es sentencia, la víctima ya estaba elegida antes de que yo conspirara. El último viernes de julio me encontró debilitado, con ojeras moradas y las manos temblorosas. Estudié mi reflejo en el espejo, parecía yo mismo una aparición. Llevaba 3 noches redactando cartas de despedida. Al amanecer quemaba las hojas por cobardía. Pero sabía que esa noche habría respuesta definitiva. A las 7 cerré el panteón. Coloqué flores frescas en la tumba de Tania y me senté a esperar junto a su cruz. El cielo sangraba nubes carmesí. Cuando oscureció por completo, el paso de la dama se dibujó sin equívocos, una ondulación blanquecina avanzando entre hileras de mármol. Se detuvo justo frente a mí. No necesitó apartar el velo, su rostro era ausencia, un vacío que absorbía la poca luz de la luna. Sentí que el pecho se me partía de frío. Levantó la mano y me señaló la fosa de mi hermana. Comprendí, yo había visto su sonrisa, pero era Tania quien pagaría. Me arrastré hasta la lápida, suplicando en voz ronca que la dejara.
Toqué la tierra apelmazada, incapaz de imaginarla de nuevo bajo paladas. El viento se alzó en espiral, tronó una rama. Cuando volteé, la dama ya no estaba. Alrededor, las sombras parecían esperar instrucciones. La campana de la iglesia marcó la medianoche. Un silencio total quedó colgado entre las cruces. Entonces, un crujido tenue surgió a mis espaldas. Volteé con el alma estrangulada, la tierra sobre la tumba de Tania se había hundido unos centímetros. Nada más. Pero bastó. Rompí a llorar hasta no tener voz, consciente de que mi hermana había muerto 2 veces. Hoy es 31 de agosto. Me han reemplazado, firmé la renuncia sin protestar. Nadie entendería que mi salida no es por fatiga, sino por terror ancestral. He empezado a contar los días como condenas, faltan 4 para el próximo último viernes. Verla de nuevo significaría aceptar que esto nunca termina. Aún así, cada madrugada me descubro frente al portón, observando el panteón envuelto en neblina. Creo oír el roce de un vestido y el eco de una sonrisa que la noche entierra en mi oído. Dicen que la fe detiene a los fantasmas, yo sé que a veces los alimenta. Porque mientras más rezo, más claro recuerdo el hueco que su dedo dibujó sobre la lápida de mi hermana, anunciando un destino que nadie, ni vivo ni muerto, consiguió desviar. Y sé que, cuando llegue el viernes, ella caminará de nuevo, con su velo blanco y su sentencia invisible, buscando los ojos de quien la contemple, para regalarle la sonrisa que nunca se olvida, la misma que esta noche me roba el sueño y el resto de mi vida. El plano de los vivos. Entré al Panteón Municipal de Villa San Gregorio en 2011, cuando aún me temblaban las manos para cerrar un ataúd. Me pusieron en archivo y trazos porque dibujaba derecho. El administrador, don Atilano, me entregó un cuaderno grueso con hojas de papel revolución, cubiertas por una película de polvo blanquecino que olía a cal y humedad. Aquí está el croquis general, me dijo. Cada bloque, cada fosa, cada nicho. Manténlo al día. Nunca imaginé que ese cuaderno iba a llevar la cuenta de nosotros. El panteón tenía 4 sectores, el viejo, el nuevo, el de nichos y el jardín infantil. El viejo era un laberinto de cruces corroídas, bóvedas hundidas y árboles de neem que reventaban las lápidas por debajo. El nuevo olía a cemento reciente, con placas brillantes y fotos a color. En nichos, las gavetas apiladas en muros parecían gaveteros de lata para archivar muertos. Y el jardín infantil, mejor no lo recuerdo. El silencio ahí era más compacto. Mi trabajo era sencillo, cuando se inhumaba a alguien, actualizaba el libro. Fecha, nombre, manzana, lote y orientación. A veces yo mismo hacía el croquis del bloque, un rectángulo de medidas, cuadriculado, con números en lápiz y, cuando el entierro se concretaba, tinta. Al principio di por hecho que el cuaderno estaba atrasado. Nombres sin fecha, espacios marcados que no existían, líneas ligeramente corridas. Lo atribuí a los años y a la humedad. Hasta que en septiembre de 2013 copié el sector nuevo para regresarlo limpio y, al día siguiente, el croquis no coincidía con lo que yo mismo había trazado, había 3 nombres más, con fechas de inhumación del futuro. Uno de esos nombres era el de un muchacho que venía todos los sábados a limpiar la tumba de su abuela. Estaba vivo. Lo saludé ese fin de semana y seguía haciéndolo. Sin embargo, el plano lo registraba en la manzana 7, lote 12, con fecha del 15 de octubre. Le mostré el desfase a Atilano. Arrugó la boca, me arrebató el cuaderno y dijo que dejara de inventar pendientes. Copié de nuevo el bloque, borré los 3 nombres y volví a tintar el plano. Sellé la página con la firma que usábamos para entrega interna. Me fui satisfecho. Dormí con la calma de quien corrige un error. El 15 de octubre recibimos una llamada de madrugada. Un motociclista arrastrado por una camioneta en la carretera vieja. Me tocó abrir el cementerio a las 6. Cuando vi a la familia que entró detrás del carro fúnebre reconocí a la madre del muchacho que limpiaba. La fecha en el croquis no se movió. La tierra en el lote 12 tampoco dudó. Al terminar, revisé el libro.
Mis tachaduras estaban ahí, borrosas, como si las hubieran borrado con saliva. Sobre el borrón, el nombre se veía claro, con mi misma letra, con mi misma tinta. No era posible. Comencé a fotografiar cada página en cuanto la terminaba. Hacía un croquis al mediodía, le tomaba foto y, a la mañana siguiente, comparaba. Las diferencias aparecían siempre de noche, cuando el cementerio quedaba al cuidado del velador y los perros se acomodaban en el pórtico. Los nombres nuevos no solo correspondían a desconocidos, empezaron a ser apellidos del pueblo, gente de la tienda, del taller, el chofer que nos traía el agua. Después fueron los nuestros. Primero Atenógenes, el operador de la retroexcavadora, con una fecha para noviembre. Lo encontré anotado en el sector viejo, Manzana 3, donde casi nadie quería ir, a la sombra del NEM de las Palomas. Me reí, nervioso. ¡Qué bromistas!, pensé, y borré su nombre con una navaja. El papel se levantó en bolitas, una especie de caspa. El título del bloque perdió fuerza, como si también hubiera sido afeitado. Volví a entintar las líneas, copié los lotes de nuevo. Esa tarde, Atenógenes no llegó. Lo encontraron en su casa, acostado, como si se hubiera sentado un peso enorme encima de su pecho. La viuda eligió la Manzana 3, junto al NEM, porque ahí están sus padres. Desde entonces ya no borré nada. Empecé a copiar sin corregir, como un escribiente obediente. Pero el cuaderno no se conformó. La hoja del sector nuevo comenzó a extenderse, como si la cuadrícula admitiera calles donde no las había. Abrí el libro un lunes y noté que, después de la última manzana, alguien había trazado una avenida con nombre de santo y, a los costados, rectángulos con números de casa. Encima, un título torcido, Colonia El Rosario. No era parte del panteón. Era el barrio donde yo vivía. Miré los rectángulos con la boca seca. El mío estaba marcado con un borde más grueso. El de mi vecino también. En la esquina aparecía el nombre de la señora de las tortillas, con fecha del viernes de esa semana. El viernes, un tanque de gas se incendió en su cocina. Las cenizas de la casa olían igual que el cuaderno cuando lo abría, un olor agrio, metálico, que se pegaba a la nariz. Quise denunciarlo. ¿A quién? ¿A Protección Civil? ¿Al padre de la parroquia? Empecé a imaginarme preguntas absurdas y risas incómodas. Guardé el croquis en una bolsa de plástico, como si fuera evidencia. Esa bolsa sudó una noche entera. Al amanecer, las letras estaban más nítidas, como si la bolsa hubiera sido un invernadero de tinta. Puse un candado nuevo en el archivo. Bajé las persianas. Dejé de llevarme el cuaderno a casa. Aún así, los cambios seguían. Un martes de diciembre, el libro amaneció abierto sobre el escritorio, aunque juraría haberlo dejado guardado. La página mostraba un sector que nunca habíamos proyectado, Muro de Nichos proyectado 2024. En él, 3 nombres de trabajadores, encabezados por el mío, con la misma fecha, 2 de noviembre de 2024. Apreté las mandíbulas hasta que me dolieron. Tracé encima de mi nombre una X, grande, atravesando el rectángulo. El papel crujió, pero no se rompió. Sentí que algo del aire se encogía, como cuando apagas un foco y el zumbido se queda un segundo en silencio. Intenté romper el libro. Lo coloqué sobre la mesa de mármol del laboratorio de embalsamamiento y acerqué una llama. El fuego lamió la orilla de la hoja, levantó un borde negro y se apagó. El papel quedó tostado y el olor a azúcar quemada me mareó. Al dar vuelta, la marca del quemado no estaba donde la había hecho. Estaba en la página del jardín infantil, y la esquina chamuscada se metía, como una lengua oscura, justo en la casilla de un bebé enterrado en 1998. Lo vi como un sacrilegio. Apagué la llama con los dedos y me los chupé. El sabor fue salado, viejo, mineral. Pensé en hilillos de cal, en filtraciones, en depósitos de salitre ascendiendo por capilaridad, en cualquier cosa que no dijera lo que estaba pensando, que el libro se alimentaba. Atilano enfermó en enero. Fue a consulta por un dolor en la espalda y ya no volvió. Me enteré por la hija que, al hacerse los estudios, el médico dijo haber visto sombras en la radiografía,
como manchas que no correspondían a órganos. En el cuaderno, su nombre apareció con letras más gruesas, como repisado. Le tomé foto con el pulso de punta. No quise despedirme. El día del entierro, la funeraria trajo un ataúd barnizado que se veía casi nuevo. Cuando abrimos la fosa, la tierra se partió en láminas, como si por debajo hubiera capas de papel seco. El sonido fue idéntico al de pasar páginas. Me quedé inmóvil con la pala en el aire, oyendo cómo el panteón respiraba. Después de Tilano, el velador comenzó a hablar dormido. Decía nombres. En las mañanas lo negaba. Yo llegaba temprano y, al abrir el archivo, el libro estaba en otra parte, en la mesa, en el piso, sobre la caja de herramienta. Lo empecé a pesar con un ladrillo. A veces el ladrillo amanecía en el suelo y el libro debajo, abierto en una página nueva. Una madrugada escuché arrastrar el ladrillo. Corrí desde la caseta con la lámpara, pero no había nadie. El ladrillo estaba de pie, temblando, como si algo invisible lo soltase de golpe. La lámpara hizo un arco de luz que pegó contra el lomo del cuaderno. Vi, con claridad dolorosa, que el polvo de la tapa no era polvo, eran partículas finísimas de cal, de hueso, adheridas como escarcha. El libro había estado en todas las bóvedas. La fecha de mi nombre se acercaba. Faltaban 9 meses. Empecé a vivir contando días. Pasaba por mi casa con miedo de ver un moño negro en la puerta. Miraba a mi esposa dormir y, sin decirlo, le pedía perdón por lo que fuera a pasar. En el cuaderno, la colonia entera ya tenía números de manzana. El panteón se había desbordado en dibujo, marcando cuadras como si fueran sectores. El trazo de la barda perimetral aparecía roto en 3 puntos, justo donde años atrás se abrió el muro por la raíz de los árboles. Entendí que no era un mapa. Era un hambre con forma de croquis que medía el terreno de lo que se iba a comer. Una semana antes de la fecha, me senté frente al libro con las manos frías. Cerré todas las puertas del archivo. Puse el ladrillo encima, luego otro. Escribí con pluma en la hoja en blanco del final. Anoté mi nombre completo, mi domicilio, mi edad y debajo redacté una ruta: me voy de aquí. Hoy salgo a las 5 de la tarde. Por el arroyo, no por la avenida. Llego al Puente Viejo, cruzo al Ejido El Paraíso y de ahí tomo la carretera federal rumbo al norte. Quise provocarlo, forzarlo a seguirme como si yo trazara un plano inverso. Arranqué la hoja y me la metí en el bolsillo. Dejé el cuaderno cerrado. Caminé hasta la barda del sector viejo y me salí por donde el muro tenía la grieta más abierta. No llegué al arroyo. En el camino me topé con 3 veladoras encendidas a pleno día, acomodadas sobre una piedra basáltica, de esas que asoman como huesos del suelo. Ninguna brisa, ninguna hoja moviéndose, sin embargo las flamas parpadeaban hacia el panteón, como si respiraran con él. Apagué una. La cera salpicó mi pantalón. Volví a encenderla con un cerillo. Las 3 se inclinaron al mismo tiempo, marcándome la dirección contraria. No forcejeé con eso. Regresé con los ojos llenos de sol y de miedo. Abrí el archivo. El cuaderno estaba en la mesa, abierto en el muro proyectado 2024. La fecha se había cambiado sola, ya no era el 2 de noviembre. Decía 28 de octubre, 4:35 de la tarde. Faltaban minutos. No corrí. Me senté, saqué la hoja con mi ruta, la puse sobre la página. Las letras se veían idénticas, como reflejo en agua. Entendí que no tenía forma de salirme. El libro no me pronosticaba, me redactaba. Todo lo que hacía terminaba escrito. Mi única oportunidad era escribir algo que me dejara respirar. Tomé la pluma y, debajo de mi nombre, añadí una línea simple: reasignado, sector nuevo, manzana 7, lote 13. Fecha, por definir. Las manos me sudaban. El trazo se me fue chueco. La tinta tardó en secar. Cerré el cuaderno y lo apreté contra el pecho. Escuché voces afuera, gente entrando a un servicio. El velador golpeó la puerta, preguntó si todo estaba bien. Contesté que sí. Respiré hondo. Abrí de nuevo el libro. Mi nombre seguía ahí.
La hora ya no estaba. La fecha, borrosa. En su lugar, una nota en letra fina, en revisión. Sentí un alivio cruel, de esos que solo prolongan el miedo. Salí al patio, miré las manzanas extendiéndose bajo el sol, los árboles derramando hojas sobre las lápidas, los perros acostados en las sombras. Todo estaba quieto, esperando. Supe que el libro me había concedido tiempo, no perdón. Y que cada noche, mientras yo durmiera, alguien, o algo con mis dedos, seguiría trazando las líneas que faltaban. Desde entonces vivo midiendo las cuadras como si fueran manzanas del panteón. Camino contando pasos y esquinas. Si veo una calle nueva, imagino el cuadro donde va a caber. En mi mesa, el cuaderno descansa con su polvo de cal, respirando bajito. A veces, cuando paso la yema por la tapa, siento debajo la vibración leve de una hoja que quiere voltearse sola. No la ayudo. Prefiero ignorar el impulso, aunque sé que, tarde o temprano, el plano terminará de ajustarse y mi nombre se asentará donde tiene que estar. Solo espero que, cuando eso ocurra, alguien encuentre el libro y entienda que no es un mapa del panteón, sino del pueblo entero. Y que lo cierre. No para salvarse. Solo para escuchar, por un momento, el silencio pesado de lo que aún no está escrito. Boca de tierra. Yo era el velador del Panteón San Jerónimo, a las afueras de Escuinapa, Sinaloa. Entré en 2009 porque nadie quería el turno nocturno. Lluvia, mosquitos, perros flacos, borrachos perdidos que cruzaban entre cruces para cortar camino y el rumor constante del mar entrando por los manglares. Me acostumbré a todo menos a una cosa, al sonido de la tierra cuando se humedece y cae en puños pequeños, como si la apretaran desde abajo. La primera vez que lo escuché fue la noche del 9 de noviembre de 2011, después de un temporal que ablandó tumbas viejas y abrió grietas en las gavetas. A esa hora uno conoce cada ruido, el zumbido de la lámpara en la caseta, las chicharras, el rozar de las coronas secas cuando sopla el aire. A la medianoche, cuando el viento se calmó, oí una tos apagada. No fue un quejido humano. Fue una tos con granos, una respiración breve y levantada, seguida de un chasquido húmedo. Luego, silencio. Apagué la radio, tomé la lámpara y recorrí los pasillos. La luz rebotó en cerámicas rotas y en letras hundidas por el salitre. Me guié por el oído hasta el cuadro más antiguo, donde los nichos se mezclaban con tierra directa. Frente a una cruz de madera recién plantada, escuché otra vez el sonido, como cuando uno escupe el lodo de la boca. El poste estaba marcado con un nombre pintado a mano, Matías Quintero, 2005-2011. Un niño. La base tenía todavía el cemento fresco, mal alisado, salpicado de hojas. No dije nada. Me agaché. Al posar la mano sobre el sello de cemento, sentí un hormigueo leve, vibración mínima, como si el suelo trabajara por dentro. Pude haberme ido. Apunté con la lámpara y vi algo más. Sobre la losa había granos finos de tierra en forma de abanico, pegados en humedad reciente, como si alguien hubiera escupido contra el cemento y la salpicadura se hubiera abierto hacia afuera. La marca no estaba antes. Yo mismo había supervisado ese entierro 3 días atrás, el 6 de noviembre. Regresé a la caseta, saqué el libro de registro y leí la hoja, Matías Quintero Osuna, 6 años, neumonía fulminante. Los deudos eran de la colonia Las Huertas. Recuerdo a la madre sentada en la banca, mirando fijo el piso mientras el padre discutía con el pastor. Lloraron poco. Llorar cansa más que cargar, dicen. Cerré el libro. Traté de dormir. A las 3, la tos volvió. Se repitió en 3 golpes cortos, con un arrastre de gargajo y el mismo chasquido de tierra en la lengua. Salí otra vez. La marca en la losa era más grande, como abanico abierto. Pasé la noche hablando conmigo mismo para no escuchar. Al amanecer, con el camión de basura cruzando la avenida, el ruido se detuvo. Ese lunes reporté el movimiento de losas y pedí permiso para reforzar con mezcla nueva. El encargado del ayuntamiento, Estrada, me dijo que solo rellenara las grietas.
que el temporal había inflado el subsuelo y hacía sonar hasta los nichos de concreto. No te asustes por cosas de noche, me dijo. Esa noche me llevé una cubeta, una cuchara, cal y una mascarilla. A las 11 comencé a perfilar la grieta. Al tocar la losa con el cincel, sentí hueco. No debía sentirse hueco con apenas 3 días. La mezcla estaba inflada como costra delgada. Decidí retirar solo un pedazo para inyectar más cemento. Apenas levanté la pestaña, salió un soplo tibio, olor a fermento y a flores podridas. Y entonces lo oí claro, un intento de tos, breve, y un arrastre de tierra que raspó madera. Mi lámpara tembló. Apreté la mascarilla contra la cara, sin aire. Me quedé quieto. Conté hasta 10, hasta 20. El soplo cesó. Volví a sellar el borde con mezcla y calorías, dejé la losa más pesada que antes y clavé 2 estacas a los lados para que no se hundiera. Me fui a la caseta con el gusto de tierra pegado al paladar, pese a la mascarilla. Me lavé la boca con cloro rebajado. El sabor no se fue. Las noches siguientes, el ruido cambió. Ya no era tioas. Era el sonido de alguien moviendo la lengua contra granos. Un chac paciente, cada tanto, con la obstinación de quien quiere decir algo y tiene la boca llena. El abanico de salpicadura reaparecía sobre la superficie, siempre fresco al tacto. Yo lo limpiaba, lo negaba en los reportes, y luego lo volvía a ver. El 14 de noviembre, la madre de Matías llegó con un ramo de cempasúchil tardío. La vi arrodillarse, hablar en voz muy baja. Me acerqué por si necesitaba agua. No me miró. Solo dijo que la tierra olía a cuarto encerrado. Que en la casa, desde que lo trajeron, alguien escupía por las noches y el perro no dormía. Que el niño odiaba tragarse las pastillas. Que vomitaba siempre con un sonido así. Hizo un gesto de expulsar. Me fui. No dije nada. Aprendí que el silencio sostiene a los vivos. El 21 de noviembre, por la tarde, llegó un oficio del Ministerio Público. Orden de exhumación temprana por dudas en el diagnóstico. La semana siguiente harían el levantamiento. Nunca me habían pedido una exhumación tan pronto. Por protocolo me tocaba a mí abrir y preparar. Esa noche ya no dormí. A las 5 del 24 de noviembre, con 2 agentes, un médico y el pastor, retiramos la losa. Antes de levantarla por completo, limpié la salpicadura reseca, como si borrara un gesto. El pastor rezó. Yo me arrodillé en la cabecera y sentí la humedad subir de golpe. Levantamos. La madera del ataúd estaba húmeda, con marcas de la presión de la tierra. No había grieta. No había colapso del cajón. Los clavos, firmes. Solo el metal del tornillo, salitroso. Abrimos el ataúd. Adentro, el rostro de Matías estaba cubierto por una gasa ya marrón. El médico retiró el paño. La boca estaba cerrada con un punto de sutura mandibular, la técnica normal. Pero alrededor de los labios, en las comisuras, había tierra fina, comprimida como plastilina. No era tierra caída desde arriba. Era tierra trabajada desde adentro hacia afuera, apretada contra el borde de la sutura. El paladar presentaba grumos de lodo seco, pegados a lo que quedaba de la lengua. El médico se detuvo. Uno de los agentes se alejó a respirar. Yo me quedé mirando las fosas nasales, estaban obstruidas con barro fino hasta la base. Nadie habló. El médico dijo: documente. Tomaron fotos. Revisaron pulmones. Sacaron muestras. El pastor cerró los ojos y terminó el rezo a medias. La madre no quiso estar. Yo sentí un peso antiguo mirar desde la cal de las paredes. Un silencio espeso. La tierra, esa tierra fina, no correspondía al suelo de San Jerónimo. Aquí la tierra es grasa, negra. Aquella era parda y dulce, como de ribera. Sellamos el ataúd de nuevo. El médico anotó que la obstrucción podía deberse a desplazamientos post-mortem, a ensuciamiento durante el entierro. No quiso concluir. La orden fue volver a cerrar a la espera de resultados. Volví a bajar el cajón. Eché calorías, coloqué la losa con doble capa de mezcla. Encima,
2 piedras. No son mis funciones, pero las dejé. Esa noche, por primera vez, el sonido no vino de la tumba. Vino de mi garganta. Me desperté sentado en la silla de la caseta, con la boca llena de granos finos pegados a la lengua. Tosí, escupí sobre el piso y vi el abanico, igual al de la loza. Me revisé las fosas nasales, lodo fino. No había salido del panteón. No había metido la cara en tierra. No tenía cómo. El 28 de noviembre escribí mi renuncia. No la entregué. Me quedé 2 noches más, por vergüenza o por miedo a que el ruido me siguiera a la casa. Tras cada siesta breve, despertaba con tierra en la boca. El sabor dulce y húmedo me hacía retener el aire, como si alguien más respirara en mi nariz. A veces, en el umbral del sueño, oía un balbuceo. No era palabra. Era insistencia. El 1 de diciembre, Estrada me pidió quedarme a cuidar mientras él asistía a un velorio en el pueblo. Acepté. Esa noche lloviznó. El panteón olía a veladoras frías y flor descompuesta. A las 2, el cronómetro de mi celular vibró solo. Lo miré, 0 en la aplicación de voz que nunca uso. El micrófono se había activado. La pantalla mostraba una línea irregular. Detuve la grabación. Reproduje. Escuché mi respiración, pesada, y debajo, otra cosa, un rasp, un empuje lento, el choc de granos contra dientes, un intento de abrir la cavidad con la lengua. Durante 13 segundos se oyó eso. Luego un susurro breve, como un nombre apenas, pero no dicho, empujado. Un empuje que quería formar ma. O pa. O nada. Borré el archivo. Fui a la tumba de Matías. La loza seguía firme. Pero arriba, en el borde, estaban mis huellas de tierra, iguales al abanico, más chicas, con los dedos marcados. No sé qué esperaba. Me arrodillé y pegué la oreja al cemento. El frío me pasó al cráneo. Escuché, al principio, solo mi pulso. Luego, muy abajo, ese trabajo lento de lengua contra granos. 3 empujes, pausa, 2 empujes, pausa larga. Igual que una plegaria aprendida tarde. No me di cuenta cuando comencé a imitar el ritmo con la boca, como si repetirlo lo calmara. Me mordí la lengua. Probé la sangre. La mezcla del sabor metálico con la dulzura de la tierra me revolvió el estómago. Vomité a un lado, en silencio. La madrugada se hizo interminable. Cada paso entre las tumbas arrastraba el rumor conmigo, como si mi boca se hubiera convertido en cueva replicando un eco de abajo. Al amanecer sentí los dientes granosos por dentro, como lijados. Me enjuagué con lo que encontré. No se fue. Al siguiente día pedí traslado a mantenimiento de parques. Me lo autorizaron el 5 de diciembre. Antes de irme, pasé frente a la cruz de Matías. La madre había dejado un juguete, un autito rojo, hundido a medias en la mezcla. Lo tomé para acomodarlo. Estaba tibio. No por el sol. Por otra cosa. Lo dejé. Trabajo ahora en la plaza principal. Barro hojas. Revisé los periódicos locales el 12 de diciembre buscando respuesta del Ministerio Público. Nada. Pasaron semanas. Nadie publicó. Nadie me preguntó. Creí que todo quedaría ahí, como muchas cosas que se entierran 2 veces en este país, debajo del cemento y debajo del trámite. Pero cada que me siento a descansar, cuando cierro los ojos y ladeo la cabeza, el sabor sube. Tierra parda, húmeda, dulce. No huye con el agua ni con el vinagre. Se queda pegado a la base de la lengua. A veces se me viene una idea y la escupo en el piso, creyendo que es saliva espesa, y al verla, la veo con granos, con el abanico abierto. Nadie lo nota. Solo yo. No he vuelto al panteón. El 6 de enero, Día de Reyes, escuché en la radio que la colonia Las Huertas organizó una colecta para arreglar bien la tumba de un niño. No dijeron el nombre. No fui. A esa hora me metí a los baños del parque y escupí sobre el lavabo. El abanico se dibujó tan claro que un compañero me preguntó si me sangraban las encías. Le dije que sí. Compré enjuague.
No sirvió. Escribo esto el 28 de febrero de 2012, a medianoche, en la banca de la plaza. Tengo la lengua adormecida. Cada tanto, sin querer, empujo contra el paladar como quien prueba una palabra. No sao. Sale tierra. La dejo ir. Se acomoda en el piso, como si buscara juntarse con más. La gente pasa y la pisa. Nadie escucha. Nadie oye ese pequeño chasquido húmedo que anuncia que alguien, en algún lado, sigue intentando vaciar la boca para poder hablar. Si mañana me preguntan por qué renuncié al panteón, diré que fue por la lluvia. Por los mosquitos. Que el turno nocturno enferma. Pero si un día, al barrer, encuentro el autito rojo pegado al borde de la fuente, sabré que no fue lluvia. Que no fui yo. Que el niño, donde esté ahora, todavía está empujando la tierra con la lengua. Que la verdadera tumba, la que no se sella, es la boca. Y que hay noches en que todos la tenemos llena.